Hola a todos, buenas noches. Mi nombre es María Fernanda Telles y soy subgerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de AFP Integra. Primero que todo, quiero agradecerles por estar hoy aquí conectados esta noche, darles la bienvenida y contarles que este es un espacio que hace parte de una serie de webinars que hemos venido desarrollando con contenidos muy relevantes para el contexto actual y cuyo objetivo principal es aportar desde distintos frentes al desarrollo profesional de nuestros clientes. Este es un espacio que venimos trabajando de la mano con LHHBM Perú y para hoy hemos preparado esta sesión donde les daremos a conocer cómo la inteligencia emocional puede ser fundamental para conectar con nuestro entorno y desarrollar nuestras relaciones laborales. Recuerden que hay una sesión de preguntas, así que pueden ingresarlas a lo largo de toda la sesión, una sección de preguntas, y al final van a ser resueltas. En esta oportunidad nos está acompañando Hortensia Casanova, que es gerente de servicios y psicología en LHH Perú. Hortensia además es psicóloga y es coach ejecutiva certificada con más de 11 años de experiencia en apoyo emocional con ejecutivos y profesionales en transición laboral. Sin más entonces, le doy la palabra a Hortensia. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, María Fernanda, gracias por la presentación y gracias a todos por estar acá. Entonces, hoy día vamos a ver el tema de inteligencia emocional, ¿no? Entonces, respecto a inteligencia emocional, ¿qué es lo que trataremos hoy día? Es tratar de entender qué es la inteligencia emocional y cómo eso afecta a nuestro rendimiento, identificar cómo está nuestra propia inteligencia emocional, cómo estamos en conciencia de nuestras emociones, regulación, expresión, detectar las emociones de otros, la empatía, la influencia, etcétera. Todo eso está relacionado con la inteligencia emocional y también tener en cuenta cuáles son los beneficios de la inteligencia emocional y cómo se entiende las emociones, ¿no? De manera científica, diríamos, y cómo podemos detectar esos sentimientos o emociones en los demás, y algunas sugerencias para un plan de acción para desarrollar empatía e inteligencia emocional en nuestra manera de trabajar. Entonces vamos a empezar poniendo en contexto un poco a qué nos referimos cuando hablamos del mundo emocional. Normalmente hablamos de emociones, de sentimientos, estados de ánimo, afectos, todo esto es parte del mundo emocional. Y si hablamos en psicología de desarrollo afectivo, desarrollo emocional, estamos considerando estas cuatro maneras de afectos, diríamos. Afecto en general en psicología engloba todo. El afecto puede ser tanto el amor, el cariño, el odio, la envidia, etc. Sin embargo, coloquialmente afecto le llamamos a ese sentimiento positivo de cercanía, de confianza, de cariño con alguien, ¿no? La emoción más bien es la reacción inmediata, instintiva, que viene acompañado de eh, manifestaciones en el cuerpo y fisiológicas, ¿no? En la conducta y en el cuerpo. Los sentimientos son más bien de mayor corto, mediano, largo plazo, pero son como más permanentes e incluso es más una ya interpretación de lo que hemos entendido, pero no racionalmente, sino a nivel neurológico que nos está transmitiendo ese estímulo, y en base a eso es que reaccionamos con las emociones y luego esa reacción fisiológica, el cerebro le da un sentido y queda el sentimiento, ¿no? Entonces, después puede ser que reaccionemos, por ejemplo, gritando, como dice ahí, y todo porque sentimos que es una amenaza, quizás el estímulo. Entonces sentimos miedo y después lo que queda es el miedo, pero inmediatamente no hemos definido esto es miedo, sino ha salido a reaccionar nuestro sistema nervioso, ¿no? Y el estado de ánimo es más bien ya
como la base del estado emocional, que también es más permanente, que está como base donde van a aparecer las emociones, los sentimientos, los afectos. He mostrado los emoticones, aunque muchas veces en el teléfono, en los medios digitales, manifestamos nuestro estado de ánimo con uno de estos emoticones, aunque ahora ya los teléfonos tienen eso, me siento afortunado, contento, ese sería más bien el estado de ánimo. Entonces, para empezar, a definir las emociones, precisamente emociones son las respuestas adaptativas que tenemos a los estímulos que se están dando en el ambiente, ¿no? Y las emociones tienen tres componentes básicos. Un primer componente neurológico en el cerebro, en el sistema nervioso, donde está el sistema límbico, hay una pequeña zona central que es la amígdala, que le llamamos el cerebro emocional, donde se registran, se guarda toda la memoria emocional y es lo que reacciona instintivamente, inmediatamente ante un estímulo y genera que se den ciertos segregación de hormonas, mueve todos los neurotransmisores. En las últimas investigaciones se ha descubierto que todo el sistema digestivo y sistema intercardíaco, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema cardíaco, son como otros cerebros que están independientes del cerebro principal que domina todo nuestro sistema nervioso y que tienen terminaciones nerviosas que pueden reaccionar sin que tenga conocimiento el cerebro de nuestra corteza cerebral. Después tenemos un componente fisiológico, así como reacciona el sistema nervioso inmediatamente, se dan reacciones en el cuerpo producto de haber sido estimulado por esta situación, ¿no? Entonces, reacciones que vemos como que nos tiembla la voz, nos suda las manos, se nos acelera el corazón, sentimos que en un nudo del estómago que comienza así que darme vueltas, etcétera, son reacciones fisiológicas que acompañan las emociones y además también hay otros tipos de reacciones que sean más de conducta, que la emoción nos hace actuar de determinada manera, ¿no? Entonces son los movimientos que se dan acompañados a esta emoción. Entonces, lo neurológico, fisiológico, conductual, van de la mano cuando reaccionamos frente a un estímulo. Toda la parte de reacción fisiológica y conductual nos pueden dar señales en el cuerpo que nos pueden hacer entender qué estamos sintiendo o incluso ver en los gestos, en el movimiento de las manos, incluso en notar que se puso rojo a la persona o que se le dilataron las pupilas, entonces nos damos cuenta que está nervioso, que está estresado, que está molesto, etc. Entonces nos están dando señales para poder identificar cómo se está sintiendo, cuál es la emoción ante esa situación. Lo importante es entender que las emociones son parte de nosotros, de nuestra vida diaria, de nuestro cuerpo, así como tenemos brazos, piernas, pelo, etcétera, todos tenemos emociones. Y que en principio las emociones no son buenas ni malas, simplemente son. Eso es lo que yo he sentido, he reaccionado así ante esta situación. Esa manera de reaccionar instintiva y acompañada de reacciones fisiológicas y de acciones o movimientos, son totalmente subjetivas. Una situación, un estímulo puede generar
una emoción en ti completamente distinta a mi emoción, ¿no? Muchas veces porque ahí está reaccionando esa memoria emocional que es automática, ¿no? Que es espontánea, automática, porque estamos asociando con alguna situación, alguna situación anterior que hemos vivido, que hemos sentido, por ejemplo, una palabra que te digan, tú eres un inútil, por ejemplo, para una persona puede resultar terrible y en ese momento desencadenar una emoción así de una molestia extrema que a todos los demás les puede parecer, pero esto es exagerado, desproporcionado, pero quizás para él esa palabra está asociada a situaciones de maltrato, de violencia, etcétera, que ha vivido de chico en otros momentos, etcétera, como para otra persona puede ser que no es tan grave que me digan inútil y a otros le resbala, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con nuestra historia y nuestra memoria emocional. Y otra característica de las emociones es que las emociones duran corto tiempo, ¿no? Realmente es una reacción inmediata y luego desaparece y lo que queda es el sentimiento. Las emociones, lo importante de las emociones es que las emociones nos motivan, ¿no? Nos llevan a actuar de determinada manera. Además, nos ayudan a entender cómo nos sentimos, qué necesitamos, qué nos motiva, qué nos interesa, qué valoramos, y nos ayuda a conectar, a relacionarnos con los demás y a conectar de manera sólida, ¿no? Si es en base a el reconocimiento de nuestras emociones. Es importante tener en cuenta que el estado emocional va a afectar todo, ¿no? Entonces, si yo me encuentro, por ejemplo, muy feliz, muy contento, probablemente eso va a determinar cómo sean mis decisiones ese día, ¿no? Muchos sabemos que si encontramos a nuestro jefe de muy buen humor, probablemente logremos algo que queremos, le quiero pedir permiso, por ejemplo, y entonces lo más probable es que me lo dé porque está alegre, de buen humor, etcétera, ¿no? Nos lleva a actuar de determinada manera, a tomar decisiones, ya sean más arriesgadas o más bien si estoy molesto, con miedo, etcétera, van a ser distintas las decisiones y las acciones que tome. Y va a influir en la interacción con los otros, ese estado emocional, ¿no? Y también el estado emocional, nuestras emociones afectan nuestro rendimiento. O sea, nosotros somos una unidad y si estamos preocupados por algo de la casa, de los hijos en el trabajo, no vamos a podernos concentrar, vamos a estar distraídos o vamos a estar apagados. Entonces, va a afectar nuestra concentración, nuestra productividad, a diferencia que cuando estamos entusiasmados, motivados, comprometidos, vamos a ser también más productivos. Lo interesante de las emociones y de los estados de ánimo es que nosotros mismos intencionalmente los podemos inducir, diríamos, ¿no? Existen las hormonas de la felicidad, que se llama este cuatro conjunto de hormonas, la dopamina, oxitocina, serotonina y endorfinas, que son hormonas que están relacionadas con la sensación de bienestar, de placer, de sentirse querido, de sentirse satisfecho, de sentirse que puedes con todo, y esto podemos nosotros mismos generarlo, ¿no? Como acá hay varias recomendaciones, entonces el ejercicio, y en términos generales sabemos que el ejercicio, la música, reírse, incluso hay terapias de la risa, ¿no? Pero incluso hay simplemente ejercicios de poner una sonrisa y eso
te mejora tu estado de ánimo. Así no estuvieras con ganas de sonreír, pero si te esfuerzas, estar todo el tiempo con una sonrisa, eso le da una señal a tu cerebro que genera estas endorfinas y te mejora tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Inés Temple tiene una frase que siempre repite, que dice: uno no puede cambiar la cara que tiene, pero sí la cara que pone, ¿no? Entonces, nosotros mismos incluso podemos hablarle a nuestro cerebro. Para el cerebro, es una situación real como algo que tú puedas estarte imaginando, tiene la misma respuesta en el cerebro que genera los mismos neurotransmisores, hormonas, etc. Entonces, por ejemplo, nosotros nos podemos dar entusiasmo, energía, con determinadas poses, como hacen los deportistas, por ejemplo, que levantan las manos, yo sí puedo, se animan y con eso se llenan de esta energía, se llenan de adrenalina. También cuando, por ejemplo, estamos en una situación difícil, estresante, generamos adrenalina, pero también cortisol, que es la hormona del estrés y que es buena para poder actuar, reaccionar, pero si se mantiene demasiado tiempo ya puede generar problemas de salud, ¿no? Entonces ya se convierte en negativo. Pero es importante saber que nosotros mismos, así como los estímulos externos nos generan emociones, también nosotros mismos y representaciones mentales, recuerdos, etcétera, también internos, también nos pueden generar emociones, estados de ánimo y sentimientos. Entonces, para resumir, es importante tener en cuenta que las emociones son parte de nuestra vida, que es importante aprender a escuchar a nuestro cuerpo porque nos está dando señales de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, para saber cómo nos sentimos, qué nos interesa, qué necesitamos y para aprender a saber cómo nos manifestamos, cómo es nuestra conducta cuando nos sentimos de determinada manera. Y si ya podemos conocer eso, va a ser más fácil manejarlas, gestionarlas, ¿no? Entonces, ahí entramos a lo que es la inteligencia emocional, que en el nombre parece contradictorio, porque inteligencia suena más a cognitivo, ¿no? Y emocional más bien a instintivo, sin pensar. Sin embargo, inteligencia emocional lo que quiere decir es poder actuar emocionalmente, pero siendo tú consciente, manejando tú tu respuesta, que no sea una reacción instintiva. Por eso se llama inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional se refiere a esta habilidad para entender y manejar nuestras propias emociones y también las de los demás o con los demás, ¿no? Entonces, para eso es importante 4 pasos, diríamos, ¿no? Primero, percibir las emociones, darnos cuenta de que estamos sintiendo, teniendo esa emoción, ¿no? Entonces, nos ayuda, como les decía, el cuerpo, señales en el cuerpo, estamos sintiendo algo en el cuerpo, nos ayuda a darnos cuenta que estamos nerviosos, que estamos felices, que estamos satisfechos, etcétera. Y también podemos percibir las emociones de los otros a través de su lenguaje corporal, de observarlos y darnos cuenta cómo actúan, cómo se mueven, los gestos que hacen, etcétera. Y luego el segundo paso es comprender las emociones, entender por qué me estoy sintiendo así. Ya me doy cuenta que estoy nervioso. Tratar de encontrar, entender, probablemente regresando a mi historia personal, a otras situaciones, tratando de ver con qué estoy asociando eso para que me ponga nervioso o para que me moleste, etc. Ya cuando somos conscientes y sabemos, mira, me estoy sintiendo así por tal y tal cosa, ahí podemos manejar ya las emociones, gestionar, que es la segunda parte de las emociones. Y además podemos usar
las emociones en beneficio de mejorar la comunicación, en beneficio de generar compromiso, de influir en los otros, de sentirme más motivado, de saber, ¿no? A dónde dirigirme, etcétera. Hay muchas maneras que nos sirve conocer nuestras emociones y manejarlos, ¿no? Entonces, para eso, para la inteligencia emocional, tenemos tres pilares importantísimos: la conciencia o autoconciencia de mí mismo, y la conciencia del otro, que es la empatía, ¿no? Poder percibir, entender, darte cuenta cómo se está sintiendo el otro. Y luego, la habilidad de construir relaciones sociales, ¿no? De poderte conectar con el otro y luego comunicar y relacionarte de manera efectiva y duradera, ¿no? Entonces, resumiendo, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos considerando dos aspectos: la conciencia, ¿no? Autoconciencia, cuando es de mí mismo, tratando de desarrollar un conocimiento de mí mismo, una comprensión de mí mismo, de cómo me siento y por qué me siento así. Y cuando es del otro, como les decía, la empatía, tratar de conectar y sentir lo que siente el otro, o ponerte en el lugar del otro, como se dice, en los zapatos del otro, para entender cómo se está sintiendo. Y la segunda parte es la gestión de las emociones. Entonces, ahora yo, ¿cómo gestiono mis emociones? ¿Cómo regulo mis emociones, ¿no? ¿Cómo hago mi autorregulación emocional? ¿Cómo me autocontrolo? ¿Cómo manejo mi tolerancia, etcétera? Esa es la parte de gestión de las propias emociones. Y con las otras personas, ya la gestión de las relaciones, ¿no? ¿Cómo hago yo para poder influir, persuadir, comunicarme, comprometer, demostrar interés, preocupación, etcétera, en los demás? Entonces, acá es importantísimo saber qué tan conscientes somos de nuestras emociones. Realmente siempre nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, estoy tranquilo, relajado, que es un momento en que estoy satisfecho, ¿no? Estable, equilibrado, o más bien estoy sobrecargado, ¿no? Me estoy cargando de ansiedad, de estrés, ya no aguanto más, ya no puedo. Entonces, es importante que las emociones, así como pueden dirigirnos a actuar de manera positiva, favorable, también nos puede llevar a reaccionar o actuar de manera inconveniente, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ansiedad es buena, ¿no? Sentir ansiedad es buena porque hace que te preocupes y que trates de ver cómo lo resuelvo, cómo lo hago, pero una ansiedad ya en exceso, excesiva, ya te paraliza y no te deja pensar con tranquilidad, por ejemplo, ¿no? Es importante emociones, como les decía, como el optimismo, el estar entusiasmado, motivado, contento, feliz, porque va a hacer que queramos actuar, hacer más, porque nos llena, nos sentimos bien, ¿no? Entonces, siempre tener claridad que las emociones pueden ser tanto favorables como desfavorables, a veces cuando son en exceso, ¿no? También, por ejemplo, una actitud seria, el ser tranquilo, serio, puede ser positivo, porque así nos permite analizar bien las cosas, pensarlo bien, pero ya un exceso de seriedad ya pasa más bien como que ya no tienes abatido, no tienes ganas de nada, etcétera, ¿no? Entonces te puede llevar más bien a un desánimo, ¿no? Entonces, ¿cómo logro una regulación emocional afectiva? ¿No? Como decíamos, el primer paso es la autoconciencia, ¿no? Ser consciente de mis emociones y aceptarlas, porque
son, lo que tenían que ser, lo que corresponde a mi, a mi experiencia, a mi vida, a mí mismo. Entonces no hay que luchar con las emociones como para esconderlas, suprimirlas, negarlas, rechazarlas. Algunos piensan que inteligencia emocional quiere decir, entonces mejor no siento, no muestro mis emociones. Como les decía, los excesos, ser demasiado transparente sin considerar el contexto, con quién estoy, etcétera, puede ser una gestión inadecuada de tus emociones. Pero tampoco mostrarlo ni decir cómo te sientes tampoco es positivo, ¿no? Entonces, es tratar de tener conciencia, cómo me estoy sintiendo, aceptarlos y de ahí tomar ese tiempo como para tener el tiempo para pensar, para deliberar cómo es la mejor manera de responder a esa situación. Y ahí viene el segundo punto, que es la autorregulación, ¿no? Para poder manejar nuestras emociones de acuerdo a la situación, ¿no? Entonces, para mostrar el lenguaje corporal correspondiente, la intensidad. Entonces, para eso sirve, o sea, ¿qué sirve para autorregularnos, para lograr autocontrol, etcétera? Por ejemplo, técnicas como respira antes de reaccionar, ¿no? Antes de responder, cuenta hasta 10, dile mejor, lo voy a pensar y después lo veo, porque así nos distanciamos del estímulo, porque el estímulo inmediatamente es, lo primero nos hace reaccionar instintivamente. Si paro, tengo tiempo para pensar, ¿no? Respirando, tengo tiempo para equilibrarme y no reaccionar inmediatamente. Entonces, también ayuda, por ejemplo, a la autorregulación, tratar de estar más equilibrado, balanceado con la tensión que que me pueden dar las emociones, la ansiedad, la preocupación, el estrés que siempre hay en el trabajo, etcétera. Entonces, por eso necesitamos desfogues. Cada uno se conoce a sí mismo y qué es lo que más le sirve, pero si no somos como una olla de presión, como una bomba de tiempo que nos acumulamos, si no expresamos nuestras emociones, pero de una manera efectiva, de una manera madura, nos vamos a sobrecargar. O sea, tenemos que expresarlas, pero porque si no nos sobrecargamos, o si las negamos, las suprimimos, no, yo no siento nada, en algún momento va a salir, pero va a salir de manera inadecuada. Entonces, por eso, para no estar cargado, como se dice, es bueno encontrar ese desfogue que a veces está en el deporte. Algunos necesitan deportes así muy intensos para votar con mucha fuerza. Muchas veces eso tiene que ver con el temperamento de cada uno, porque hay otros que necesitan más bien tranquilidad, calma, entonces les sirve la meditación, les sirve quizás relajarse escuchando música, mirando el mar, concentrándose en un hobby o algo así. Entonces depende cada uno encontrar qué le sirve para bajar las revoluciones, como decimos, ¿no? Para bajar la tensión y manejar el estrés y no estar sobrecargado. Pero siempre practicar esa expresión emocional adecuada, asertiva. O sea, expresar lo que siento, expresar mi emoción, decirlo, ¿no? Sentir, pero con respeto. Eso es asertivo. O sea, considerando al otro, considerando cómo se lo voy a decir, si es lo que corresponde con la persona que estoy o en el momento que estoy, en el lugar en que estoy. Todo eso tiene que ver con habilidades sociales también, que es lo que vamos a ver ahora después, ¿no? Entonces, las emociones también, como decíamos, nos sirven para motivarnos, ¿no? O para motivar a otros, para llevarlos a actuar en determinado sentido, hacia un objetivo, hacia una meta. Entonces, motivar quiere decir moverte, la emoción y etimológicamente en latín viene de mover hacia, ¿no? Entonces la emoción te mueve hacia, te motiva, te lleva, te impulsa hacia
una meta, hacia lo que te gusta, hacia tus deseos, y también te aleja, te hace evitar lo desagradable, ¿no? Lo que es contrario a tus motivaciones, deseos, etc. Y también hay que reconocer que las emociones motivan porque provocan esa acción, esa reacción física instintiva, como decíamos. Y que es interesante saber que no solo es por emociones, por amenazas reales, físicas, sino también pueden ser por ideas, ¿no? Entonces, a veces decimos estas reacciones físicas instintivas son filogenéticamente esas reacciones primitivas de ataque y huida, ¿no? Por el miedo que te hace o salgo corriendo porque sé que no lo puedo enfrentar, o voy y respondo, ¿no? Y ataco. Esas mismas reacciones instintivas son las que tenemos, que se producen en el cerebro, y a veces no es por miedo a una amenaza física, sino que también puede ser, como les decía, por representaciones mentales, recuerdos, asociaciones, etc. Y ya entrando a lo que son, lo que podríamos llamar la inteligencia emocional interpersonal, o sea, ya relacionado con las otras personas, ¿no? Con los demás. Entonces, ahí el primer paso, como les decía, así como el primer paso es en lo personal, es la autoconciencia, darme cuenta de cómo me estoy sintiendo y por qué. En los otros, el primer paso de conciencia es la empatía. O sea, la empatía que nos permite decodificar, entender cómo se está sintiendo el otro, por qué se comporta de tal manera. Y para eso estamos preparados también neurológicamente, diríamos, estamos preparados físicamente para conectar. Los seres humanos estamos preparados para ser empáticos, para conectar, para sentir cómo siente el otro, entender el dolor desde mi vivencia, es como siente el otro, y eso es producto de las neuronas espejo, ¿no? Con todos los avances en las neurociencias desde fines del siglo pasado ya, podemos decir, se comenzó a descubrirse muchas zonas del cerebro, como la amígdala, que es la zona del cerebro emocional, actualmente, como les decíamos, tanto el sistema digestivo o cardíaco, que también son como otros cerebros emocionales, y las neuronas espejo, como si fuera una conexión inalámbrica que tenemos con los demás, para sentir lo que el otro está sintiendo. Entonces, estamos preparados para compartir ese sentimiento, para sentir ese sentimiento por las neuronas espejo. Por eso es que cuando vemos a alguien triste, se nos contagia, las emociones se contagian. Tanto así, así sepamos que no es verdad, como en una película, nos ponemos a llorar, ¿no? Incluso las neuronas espejo hacen que en el cerebro signifique como que tú estás sintiendo ese dolor. Cuando vemos a alguien que, por ejemplo, le están cortando, hincando, torturando, lo que sea, decimos, ¡ay! ¿No? Entonces sentimos como que es el dolor ahí, y en el cerebro esa es una señal como que estás sintiendo dolor. Estamos preparados físicamente, diríamos, con las neuronas espejo para compartir la emoción, el sentimiento del otro. Pero ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no siempre somos empáticos, compasivos con los otros? Porque es importante centrarte, fijarte, focalizarte en el otro, prestarle atención al otro. Incluso cuando hablamos de empatía, podemos considerar como 3 aspectos de la empatía. La empatía, o 3 tipos de empatía, les llaman algunos, ¿no? La empatía cognitiva, que yo no necesito haber vivido esa experiencia para entender cómo te sientes tú. Pero sí, si me pongo en tu lugar, si considero, por eso es empatía cognitiva, si considero con tu historia, con tu contexto, etcétera, entiendo cómo te estás sintiendo,
¿no? Eso es la empatía cognitiva. La empatía emocional es, yo siento, en ese momento estoy sintiendo esa pena como tú, y te digo, te entiendo porque yo también lo he vivido, ¿no? Y lo tercero es el interés empático, que nosotros ponemos interés muchas veces para ser empático, y también podemos desinteresarnos para no conectar con, de repente, alguna persona que no quiero desarrollar esa empatía, ¿no? Entonces, de repente, un castigo para un delincuente, y ahí mis valores y muchas cosas hacen que me distancie y no sienta ese dolor, esa empatía por lo que le está pasando, por ejemplo, ¿no? Pero también el interés empático es, entonces yo puedo conscientemente prestar atención, y para eso es importante saber qué tan atentos estamos a los demás, qué tanto sintonizamos con los demás para generar, para desarrollar esa empatía, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que no ayudamos al otro, no somos compasivos, no conectamos simplemente porque no les prestamos atención. Porque nos están hablando y nosotros estamos pensando en otra cosa, estamos trabajando en el celular, en la computadora, ¿no? Viene alguien a decirte algo, mire, necesito contarle, preguntar, sí, sí, habla nomás, yo sigo, sí te estoy escuchando. Y no estamos prestándole atención totalmente receptivos a todo lo que nos está diciendo. Entonces, el interés, la atención, consiste en estar atentos a todos, con todos nuestros sentidos, a todo lo que nos está mostrando, no solo verbalmente, ¿no? Sino sobre todo con todo ese lenguaje corporal, no verbal, el tono de voz, los gestos que hace, todo eso nos va a dar esa señal para entender ese sentimiento, esa emoción del otro. Y además también otras veces pasa que más bien, en lugar de ser empáticos, tratamos de ser o somos simpáticos. La simpatía es diferente a la empatía. La empatía, yo conecto con el otro, con cómo se está sintiendo, estoy ahí disponible, atento para recibir, entender, acompañar en su sentimiento. Entonces es desde mi vivencia, estar yo ahí sintiendo eso. En cambio, simpatía muchas veces es más bien una desconexión. Yo trato a veces de aliviar su dolor, no quiero que se sienta mal, entonces trato de ver todo positivo, de ser muy simpático, animar, no, mira, vámonos, no pienses en eso, alégrate, ay, no le des importancia, y esas actitudes no son, más bien, no son empáticas y generan distancia, desconexión, o tratarle de solucionar las cosas. Por ejemplo, la persona en el momento en que realmente está en un problema, está con mucho dolor, sensible, etcétera, lo que necesita es que estés ahí para él nada más, no te está pidiendo que le soluciones las cosas. Entonces, tratar de solucionar, de hacer todo, que todo funcione bien, que no pase nada, o no le das caso, ahí más bien es más por nosotros mismos que por el otro. Entonces trato yo de aliviar su dolor, pero desde mi punto de vista, ¿no? Entonces es como quien le dice, no le hagas caso, eso no tiene importancia, y la otra persona sí les da un montón de importancia, y como les decía antes, dependiendo de su historia, es completamente importante para él, diferente que para nosotros, ¿no? Entonces, por eso, para que haya empatía, tiene que haber sintonía, tiene que haber una escucha totalmente receptiva para poder conectar con el otro, ¿no? Entonces, sintonía en estar en la misma, en el mismo estado emocional, tratando de mostrarte lo más abierto a escucharlo activamente al otro. Entonces, para la inteligencia emocional interpersonal y en relación con los otros, el primer paso es la empatía, y lo segundo es las habilidades sociales, la capacidad de, a partir de esa empatía, lograr
de entender al otro, lograr conectar, comunicarme, ajustándome a la otra persona. Y para eso es importante tener en cuenta cómo estamos en estos tres aspectos, en sensibilidad, ¿no? En poder sentir, confiar en esto que yo intuitivamente siento, ¿no? Siento mis emociones, mis presentimientos, me están diciendo algo que quizás no tengo, o sea, no tengo un sustento racional. Entonces, no solo darle valor al objetivo, a lo racional, sino a lo que estoy conectando, lo que me está diciendo mi sensibilidad, mi empatía. Y luego es importante para estas habilidades, esta inteligencia interpersonal, la amabilidad, la preocupación, interés en el otro, la cordialidad, la responsabilidad social, el tratar de llevarte bien, interesarte, contactarte con las otras personas, sentirse a gusto en la relación con otras personas. Y lo tercero, la externalización, la capacidad de exteriorizar tus sentimientos, ¿no? De manifestarlos, de hablar con confianza, expresar abiertamente, decirlos. Muchas veces uno dice, el otro debería darse cuenta, ¿no? Ay, con tal cosa yo quise hacerle notar que lo quería, por ejemplo. No, hay que acostumbrarse a manifestarlo, a externalizarlo. Pero la sensibilidad, la amabilidad, la externalización depende mucho de cada uno y tenemos de la historia de cada uno, del temperamento, de las características de personalidad, etcétera. Entonces, para algunos puede ser más fácil externalizar, hablar, otros son más reservados, por ejemplo. Para algunos es lo objetivo y le cuesta confiar en cosas que no hay confirmación y me dijo tal cosa y esto pasó y me estoy centrando en eso. Entonces, saber que hay el otro lado también y quizás necesito desarrollar más sensibilidad. O hay personas que, bueno, es de frente al punto, ¿qué tanto dorarle la píldora sienten, no? Porque tanta cordialidad, eso no, las cosas como son y le digo tal. Entonces, pero quizás no están teniendo en cuenta cómo se está sintiendo el otro con mi manera de tratarlo, de comunicarme, etcétera. Entonces es una oportunidad para identificar por dónde van mis fortalezas y por dónde mis oportunidades de mejora en base a mis características personales, mi historia, etcétera. Entonces nos damos cuenta de que una persona tiene inteligencia emocional interpersonal cuando logra empatizar, ponerse en el lugar del otro, cuando es sensible para percibir las emociones, ¿no? Tanto las propias como las de las otras personas, cuando es capaz de expresar, ¿no? De poner ahí sí en palabras, verbalmente, manifestar, ¿no? Externalizar y expresar verbalmente las emociones. Y cuando muestra ese interés, valora las relaciones con las personas, en las relaciones de largo plazo, ¿no? Crear vínculos, conectar, ¿no? Con esas actitudes amables, cordiales, de preocupación por el otro. Y cuando logra gestionar las emociones de los otros, los estados emocionales de los otros para influir en ellos, para persuadirlos, para motivarlos, para generar compromiso, para comunicarse efectivamente con los otros. Y cuando es asertivo, tiene una comunicación asertiva, o sea, dice las cosas que quiere decir, las cosas como son, pero con respeto, considerando la manera, el momento, con quién estoy, etcétera, para decir las cosas. Entonces, no es el que
mira, mejor no digo porque se va a molestar, porque va a haber conflicto, mejor, ¿no? Lo digo a medias, etcétera, sino que claramente si es necesario de defender tu posición, si es necesario decir lo que estás sintiendo y lo piensas, lo dices, ¿no? Lo expresas, pero considerando al otro, que esa es la asertividad. Y la cognición social es la capacidad, la aptitud social y la conciencia del otro, de la cultura, de los valores, de cómo se espera o se entablan las relaciones en determinado contexto, la capacidad de socializar, de externalizar, todo eso es parte de ser consciente de cómo me debo de relacionar socialmente. Muchas veces se le llaman las habilidades blandas, ¿no? Entonces, para autoevaluarnos en torno a nuestra inteligencia emocional, tenemos que considerar cómo estamos en empatía, por ejemplo, ¿no? Somos personas que tratamos de entender qué motiva a la otra, qué motiva a los otros, qué es lo que necesitan, tengo en cuenta al otro, así venga de otro contexto, estoy dispuesto a interesarme en las otras personas, en lo que sienten y estar en sintonía con su estado de ánimo, por ejemplo. Eso es no que la persona está preocupada y yo tengo la actitud completamente opuesta en ese momento y no es como que no respeto su preocupación, ¿no? Entonces estar en sintonía con el otro en como se está sintiendo en ese momento, ¿no? Ser consciente también de los valores, de las normas, de las reglas, de lo que se espera en determinada organización, en determinado país, en determinada cultura, etcétera. Eso es conciencia organizacional. Después, cómo estoy en influencia, logro influir, persuadir, pero considerando al otro, no le impongo mis ideas, ¿no? Sino que apelo a cómo él siente las cosas, qué le motiva, qué le interesa, para, en función a eso, yo persuadirlo, influirlo, pero considerando, ajustándome al otro. Como también yo muestro interés por los otros, ¿no? Por desarrollar a las otras personas por iniciativa propia, tratando de orientarlos, de pensar en su desarrollo, y qué tanto soy convincente e inspirador, trato de sacar lo mejor de todos, de fomentar orgullo, emociones positivas para llevar a, ¿no? Llevar a ser mejores personas. Y cómo estoy en mi trabajo con los otros, el apoyo, la cooperación, fomento la participación, el trabajo entre las otras personas. Entonces, el beneficio de la inteligencia emocional es que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a tener una forma más productiva de trabajar. Porque si detectamos cómo nosotros nos sentimos para poderlos manejar y actuar efectivamente y como en el momento que corresponde, ¿no? Con nuestros equipos, en la organización, pero también cuando detectamos las emociones, las motivaciones de los otros, podemos sacar partido, es decir, usar esas emociones para lograr que estén más motivados, para lograr que estén más comprometidos, y todo eso va a redundar o beneficiar en que haya entusiasmo, mayor compromiso, mayor dedicación, mejor clima laboral. Si podemos gestionar las emociones adecuadamente, podemos mediar
¿no? Muchas veces en los conflictos podemos entender cómo se siente cada uno y ver cómo gestionamos que las relaciones dentro de la organización o del equipo sean las mejores posibles para que favorezcan este trabajo productivo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que se tiene inteligencia emocional en el trabajo cuando vemos que la persona logra controlar sus emociones, se muestra motivado y generador de entusiasmo, sabe trabajar en equipo, tiene iniciativa y logra influir sobre el ánimo de los demás, ¿no? De sus compañeros, de sus colaboradores, etc. Y cada vez las investigaciones nos dan más, más datos y más indicios de cómo un buen clima laboral está relacionado con un liderazgo efectivo, con inteligencia emocional. Cuando un líder actúa con inteligencia emocional, logra mucho mejores resultados y más compromisos que se han medido incluso en investigaciones que aumenta la productividad hasta en un 20%. Y que eso va a impactar, por eso en estos resultados de negocio. Y lo contrario, cuando es un líder, como algunos los llaman tóxico, un líder que no logra manejarse a sí mismo o manejar con un liderazgo efectivo a la organización, más bien decae la productividad y cuando hay momentos difíciles de crisis, genera más bien estampidas, ¿no? La gente se quiere ir, ya no quiere trabajar ahí o se muestra poco comprometida, etcétera, ¿no? Entonces baja el nivel de compromiso. ¿Y por qué? Porque las personas son las que van a activar las estrategias. Puede tener un líder muy buenas ideas, una estrategia muy establecida, pero ¿quién la va a aplicar? Son las personas y cuanto más comprometidas van a estar más alineadas para aplicar esas estrategias. Entonces, acá les dejamos algunas ideas, sugerencias sobre un plan de acción para mejorar la empatía, ¿no? Por ejemplo, saber identificar, reconocer emociones de los demás, pero siempre evitando juicios de valor, que no debería ser así, no es así, ya es así para esa persona es lo que es, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es mostrar más bien buena disposición, respaldo y la manera de entender y comprender esas emociones para ver cómo luego podemos gestionarlas, ¿no? Y también analizarnos a nosotros mismos, conocernos para reconocer por dónde van nuestras debilidades debido a nuestras características de personalidad y también en nuestro estilo de relacionarnos, de comunicarnos. Puede ser que no seamos alguien muy afectivo, por ejemplo, entonces no te notan empático, ¿no? Pero hay ciertas tácticas, diríamos, que uno puede utilizar, apoyarse en ciertos aspectos, en otras personas, en una agenda, en hacer un plan de, bueno, voy a mostrar más cercanía, aprendiéndome sus nombres, preguntando por su familia, saludándolos en ocasiones especiales, etc. Hay muchas maneras que aparentemente son forzadas, ¿no? Porque son conscientes, pero que cuando van teniendo una respuesta positiva y mejoran las relaciones, eso mismo va reforzando para que nosotros sigamos manteniendo y cada vez se vaya haciendo más automática y más espontáneas esas maneras de comunicarnos o de relacionarnos. El humor también ayuda un montón porque distiende, ¿no? El ambiente y ayuda a manejar el estrés, ayuda a
a tener ese optimismo, energía para los retos, para los desafíos, y nos permite el humor con esta mirada positiva, esta manera positiva, nos permite resolver los conflictos que se puedan presentar, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante, estar atento al otro, sintonizar, escuchar, escuchar, escuchar con todos los sentidos, no solo lo que me dice, sino principalmente lo que me transmite a través de su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal. Y por último, acá algunas ideas para fortalecer un liderazgo emocional, en ponerse como una meta cómo quiero ser yo, ¿no? ¿Qué tipo de líder emocional quiero ser? ¿Cómo quiero desempeñarme, por ejemplo, en mi organización? Y tratar de identificar cómo soy ahora, ¿no? ¿Dónde están mis fortalezas, oportunidades de mejora? Sirve mucho el feedback que recibimos en 360. Y entonces ahí, ¿cómo hago para cerrar esta brecha? Lo que yo quiero ser, pero por lo que veo que me está faltando, no solo porque yo me he dado cuenta, sino sobre todo porque otros me lo han hecho ver, ¿no? Entonces, muchas veces exponerte a estas situaciones nuevas donde vas a romper, a crear nuevos hábitos, como les decía, entonces ser más expresivos, ser más cercano, en el ejemplo que les di antes, y repetir eso para mantenerlo, para que perdure, ensayar, mantener esas conductas repetidamente hasta que salgan naturales, y pueden ayudarme otras personas, grupos de confianza, grupos en que yo quede o con personas de confianza que les diga, mira, señálame, dame feedback constructivo respecto a tales y tales cosas, con total sinceridad. Bueno, y con eso terminamos. Espero que les haya dado algunas luces y espero si tienen alguna duda, alguna pregunta. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, Hortensia. Sí, tenemos algunas consultas. La primera es, ¿qué hacer cuando en un momento de tensión uno quiere darse un tiempo para que se calmen las cosas, pero la otra persona que está exaltada quiere seguir discutiendo en ese momento? ¿Cómo manejar la situación? Sí, dime, ¿he cerrado la pantalla? Perdón, no. No, se sigue viendo la presentación. Bueno, la dejo ahí. Entonces, bueno, si en ese caso, acuérdense, es importante distanciarse en el momento, dar un tiempo para que se calme, ¿no? Y entonces la persona quiere seguir discutiendo y decirle, mira, en este momento prefiero hablarlo más tarde. En este momento no estamos en la mejor disposición para seguir con esto, entonces tratar de cortar y dejarlo para después. Eso va a distanciar esa reacción inmediata, totalmente emocional, que no piensa, para después calmar los ánimos y ya poder responder más inteligentemente, ¿no? Por ejemplo, les debe haber pasado muchas veces que uno en el momento le dice algo y después dice, uy, metí la pata, ¿para qué le dije esto? O escribe y contesta en un mail, ¿no? Una técnica buenísima es, claro, no le pongas responder, no pongas dirección, pero contesta todo lo que quieras, pura emoción. Te apuesto que después, leyendo eso, unas horas después o al día siguiente, vas a borrar más de la mitad de lo que escribiste o se lo vas a decir, pero bonito, ¿no? Entonces, simplemente, pero muchas veces en el momento, ya queremos reaccionar en el momento, enviamos nomás o contestamos nomás, entonces hay que dar un tiempo. Por eso es eso, cálmate, respira, damos una vuelta, ¿no? Hablémoslos en la tarde, ¿no? Hablémonos más después, alguna manera de distanciar. Perfecto. La siguiente pregunta, uno de los clientes nos comenta, cuando me llama la atención en el trabajo, me pongo nervioso y mi capacidad de dar una respuesta se ve limitada. ¿Cómo puedo trabajar eso desde el punto de vista de la inteligencia emocional? Primero,
ser consciente de, como habíamos dicho. Entonces, tratar de pensar y tratar de entender qué está pasando para que me ponga nervioso, ¿no? ¿Con qué estoy asociando eso? ¿Qué está pasando? Entonces, en ese momento, poco a poco, en el momento no lo vas a poder solucionar a la próxima, pero tratando de entender y después de manejar tu cuerpo, una técnica, tu cuerpo, tus reacciones, una técnica muy importante que ahora está muy extendida es el mindfulness, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tratar de estar con conciencia plena, eso quiere decir mindfulness, estar totalmente atento al momento. En este momento, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está diciendo en este momento? Evitar traer cosas de atrás o proyectarme a futuro, ¿no? Que a veces nos saca en el momento. A ver, tratar de entender qué me está pidiendo, qué me está diciendo. Y el mindfulness es tratar de traer esa calma, volviendo al momento presente. Entonces, hay técnicas de relajación, respirando, tratando de sentir, a ver qué siento en la cabeza, en el cuello, ¿no? En el estómago, en mis piernas, etc. Entonces, concentrarte en eso para lograr ese balance, ese equilibrio, esa calma, y luego ya contestarás como ya más con mayor claridad, ¿no? Entonces, saber que esa ansiedad, primero tratar de identificar de dónde viene y después tratar de calmarte para que te deje pensar, ¿no? Porque decimos que puede afectar el estado emocional, toda tu concentración, tu atención, etc. Perfecto, nos quedan unas 3 preguntas. La siguiente es, ¿cómo tratar a un compañero de trabajo que evita el diálogo y bueno, evita también resolver diferencias? Perdón, no entendí bien. ¿Cómo qué? Un ¿Cómo compañero de tratar a un trabajo. compañero de trabajo que evita el diálogo y evita resolver diferencias? Eh, Bueno, tratar de poner sobre la mesa, mencionar, lograr esa conexión, mencionar qué estás sintiendo tú, cómo te estás sintiendo, abrirte en términos mira, yo siento que no logramos conectar, no logramos ponernos de acuerdo, siento como una resistencia en ti. Eso es lo que yo estoy sintiendo. Yo te estoy diciendo lo que yo estoy sintiendo. No estoy poniendo interpretaciones mías en ti. Entonces, me gustaría entenderte, me gustaría que me digas ¿no? Cómo es, y tratar de poner sobre la mesa el tema, ¿no? Pero con la mayor sinceridad posible y tratando de eh, mostrar esas buenas intenciones, ¿no? Esas buenas intenciones tuyas de tratar de manejar el conflicto. Entonces, decirle claramente lo que estás diciendo, pero como decimos asertivamente, encontrar el momento adecuado para decirlo, ¿no? Muchas veces podemos hablar o quisiera conversar algo contigo, ver si es el momento adecuado. Algunas veces no es el momento adecuado porque la otra persona está con otras preocupaciones, está pensando en otra cosa, está exaltado, etcétera. Entonces ahí no es el momento, querer forzar las cosas para ese momento, ahí no hay asertividad, tú quieres imponer, ¿no? Entonces tratar de poner, ¿no? Llegar a un acuerdo de podemos hablar, todos tienen derecho a decir que no quiere hablar, ¿no? Y hay que respetarlo. Pero tú puedes mencionar qué es lo que tú estás pensando y sintiendo tú ante la situación, ¿no? Y tu interés de lograr entenderlo, una comunicación. Y bueno, a ver cómo Perfecto, funciona. perfecto, gracias Hortensia. Hay una más, que es ¿cómo hacer para aceptar las críticas? El cliente comenta que se le hace complicado, bueno, se le hace difícil aceptarlas, entonces, ¿qué tips podrías darle?
en general pensar que las críticas son constructivas, ¿no? Es un feedback constructivo, hay una intención de hacer evidente algo para poder mejorarlo. Si uno no lo nota, no lo pone en evidencia, no va a poder trabajarlo o mejorarlo. Pero ponerse a la defensiva es no aceptar las críticas, es porque te está moviendo algo ahí, entender por qué me siento tan mal con esa crítica. Está cuestionando mi valor, tiene que ver con mi autoestima, con qué estoy conectando, de dónde viene ese rechazo. Tratar de entenderse uno más, como decíamos, esa memoria emocional que la tenemos guardada en el inconsciente, ¿no? Entonces, tratar de ser lo más sincero en aceptar lo que me están diciendo y aceptar qué estoy sintiendo respecto a lo que me están diciendo y tratar de comprender por qué estoy sintiéndolo así, ¿no? Y luego de comprender eso, ya verás qué tanto tiene de positivo, de posibilidad de que tú hagas algo para mejorarlo, ¿no? Entonces, un poco también humildad, ¿no? A veces la soberbia o el yo no tengo ningún error, etcétera, quizás está ocultando más bien una inseguridad, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Perfecto. Esas han sido todas las preguntas. Gracias, Hortensia. Bueno, gracias también. Y bueno, les deseo una buena noche y espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias y gracias a todos nuestros clientes.